Poder de la Tarde, tal como ha sido anunciado, tiene su turno ahora con visión internacional. Ustedes saben que la variedad del programa concita el interés alrededor de los acontecimientos mundiales. Para esos fines, esta plataforma del Poder de la Tarde, que como les he dicho, a partir de enero ya variará variará en titulación, igual contenido, pero segmentado. Pero en esa plataforma está Visión Internacional. Y a nuestro juicio no hay algunos como no, que en el país pueden manejar este tema de visión internacional. Pero para nosotros hemos preferido que la visión internacional de esta plataforma sea elaborada, ¿no? Y compartimos criterios con Carlos Francisco Elías. Como ustedes saben, Carlos Francisco Elías es un gestor de la intelectualidad dominicana que tiene muchas peculiaridades en los oficios académicos, en los oficios de cultura en términos generales, pero me gusta siempre cifrar las peculiaridades. Es para mí el principal mentor de la música del jazz. Tiene más de 2 décadas con el mejor programa de jazz que existe en el país, que se llama Jazzeando. Es un programa que se presenta cada domingo de manera dominical en radio, tiene incursiones en televisión y eventualmente en épocas aniversario, tanto del programa, pero de hechos eventos clásicos del jazz, se presentan eventos, conciertos y presentaciones de celebridades del jazz. Fuera del jazz es autor de una de las que yo añoro porque estas cosas no se mantienen, que son, yo les llamo circuito de cine, pero el cine realmente en su esencia. Eso tiene un nombre muy peculiar para identificarlo. Yo le llamo academias de cine, donde se ve el cine en su esencia, temporadas de cine. Y originalmente en épocas antiguas se pudiera hablar del cine amateur, pero es el cine en su esencia, muy bien llevado. Por demás es articulista en los periódicos nacionales. Es muy tradición que los sábados en el periódico Areito ya presente sus ofertas de redacción con artículos sumamente interesantes dentro de la variedad de temas para un intelectual como Carlos Francisco Elías. Estudioso de la televisión, ha sido programador, ha estudiado cine, ha estudiado televisión, pero más que todo ha estudiado la cultura de muchos países. Por eso trabaja en esta plataforma como el gestor de Visión Internacional. Saludos, Carlos Francisco. Gracias. Bueno, se me quedó una de las que más me gusta, porque esta sí no tiene comparación. Y estamos en diciembre. Estamos en diciembre. Y estamos justo en la época que esto se hizo. Y yo tenía esta sorpresa, y aquí el compañero me va a ayudar a buscar eso. Miren, por ahí por los años 70 se logró algo que solo es comparable una década antes con algo que aquí se llamaba la Semana Aniversario, ¿cierto? Que no era más que la producción de televisión, la televisión naciente. En los pueblos habían uno que otro televisión, y el régimen traía los mejores artistas del continente, especialmente mexicanos, y se presentaba una semana aniversario para hacerle loas al jefe. Una década después llegó, para mí, lo que ha sido artísticamente el más grande acontecimiento desde el punto de vista de espectáculo, ¿no? Que son 7 días con el pueblo.
No ha habido en esta nación otro como ese espectáculo, como esa producción, como esa respuesta social, política, de identidad, de orgullo y de responsabilidad ciudadana como 7 días con el pueblo. Se hizo ahí en el Estadio Olímpico. Décadas después, los que vinieron ahí fueron los que dominaron el escenario. ¿Qué fue 7 días con el pueblo? Tú tienes una obsesión con eso. Buenas tardes. Tú tienes una obsesión con eso. Hay eventos que tienen sus circunstancias para hacerse. Yo creo que ese evento solo correspondía... O sea, hay eventos que no tienen segunda versiones. Y no la ha habido. No puede haberla. Porque ese evento de los 7 días con el pueblo correspondía a un tiempo social de América Latina, no solo de la República Dominicana. En 1967 los cubanos habían hecho el primer encuentro de la nueva canción en La Habana, con Daniel Biglietti de Uruguay, con Roberto Darwin de Uruguay también, con Soledad Bravo de Venezuela, y el grupo que más gustó aquí, que era el más panfletario, los Guaraguao. Los Guaraguao de Venezuela. A Gloria Martín no la dejaron entrar, que era ya una cantante muy conocida aquí. A ver quién se me queda. Vino un catalán, a quien Pablo Milanés mucho tiempo después, tenemos que hacer un programa sobre Pablo, a quien Pablo Milanés le dedicara mucho tiempo después, Carta a un amigo lejano, Pide la Serra, que fue muy famoso porque cantaba una canción cuyo estribillo era mierda. Entonces terminaron diciéndole, pide la mierda. Catalán. Vinieron Ana Belén y Víctor Manuel. Perdón, ese Ana Belén y esos Víctor Manuel que ustedes ven por ahí, vinieron ahí, año 1000, en los 60. Sí. Y a partir de ahí se creó un gran vínculo con la España de la transición, que yo viví después en Madrid. By the way. Que yo viví después en Madrid. Hay una foto donde está Orlando Martínez, que fue de la gente, de los auspiciadores de ese evento. Orlando fue quien consiguió la visa de los cubanos. Ana Belén le decía a Luis Díaz, nosotros le decíamos Relámpago por la guitarra, ahí, por la guitarra. No, tenían una relación espectacular. Y ella le decía Relan. Relan, el tono es encima. Eso puede tener sonido ahí, pero dame un sonido ahí. Mira a Luis Díaz. Al ver tu fosa acabar, ya no hay tiempos de colores, se los ha tragado el oren, rebaños sin protestar, los van hundiendo en el mar. Es bueno decirlo ahora. Hay que aprovechar las circunstancias. Es el músico que todavía tiene uno que estar peleando para que le reconozcan, después de muerto, para que le conozcan la trascendencia de su talento y su valor. Ese no tuvo que ir a Nueva York a aprender lo que era la música del Caribe. Ese vino de Bonao, aprendió rock, hizo fusión de música campesina con rock. Por eso es que tú ves que existimos unas cuantas personas. A mí el término fanático no me gusta porque no es el mejor término, porque todo fanatismo es ofuscación. Pero los que defendemos a Luis Díaz de modo permanente, lo hacemos con un sentimiento muy profundo, porque esta sociedad ha sido injusta con ese señor en la vida y en la muerte. Totalmente de acuerdo. Oye, ese acompañamiento, ese acompañamiento que tú estás viendo ahí, estuvieron 5 minutos en un sitio, ellos solo ensayando. En esa época. En esa época. Y a partir de ahí, no habían los trucos. Ella tenía una empatía y una simpatía con él extraordinaria. El mismo Víctor Manuel también. Lo que te quiero decir es, aquí hay 3 ejes musicales generacionales. Luis Díaz, que le dio clase a Juan Luis Guerra de guitarra. Que Juan Luis, Michael Camilo. Que Juan Luis lo diga. Michael Camilo, espero que lo diga. Michael Camilo
me falta uno. Luis Díaz, son los ejes, Michael Camilo, porque son de la misma generación además. Michael Camilo, Luis Díaz, Manuel Tejada. Es decir, yo siempre que he escrito, siempre le he reconocido a esas personas. Pero el sabor de Luis Díaz, ¿tú sabes a qué se debe? A que tuvo que sacar de abajo. ¿Tú sabes lo que hacía Luis? Oye, ¿tú sabes qué hacía Luis Díaz? Luis Díaz. Luis Díaz vino de Bonao. Ajá. Y se metió en el colegio universitario. En la UAS. En la UAS. Pero al final lo que hacía era, en humanidades, coger la guitarra y tirarse en la hierba, comenzar a componer y hacer cosas. Ese era su destino. Y yo quisiera decirte, en España, de los pocos países que le ha hecho justicia, lo tienen allá arriba. Sí, pero se fue a Nueva York y tenía un sitial allá. También, por su talento. Claro. Por su talento. ¿Tú sabes por qué además? Hay un investigador brasilero que se llama Néstor Ortiz Oderigo, que escribió un libro sobre el blues con partituras musicales. Yo recuerdo haberle regalado ese libro a Luis. Y Luis se pasaba el tiempo leyendo esa partitura y ensayando. Tenía una calidad de música que además no negaba lo nacional. No, y tú... Sabía hacer la fusión. Solo Madora. Madora, correctamente. Solo Madora es suficiente correctamente, para ver correctamente. que no hay artista dominicano que no haya dicho de esa pieza. Y lo triste es que el Ministerio de Cultura no haya decidido invertir un dinero para hacer un festival de música joven que honre la memoria de Luis Díaz. Buena idea esa. Claro. Bueno, quise señalar de que el señor Elías trabajó también en eso que para mí es lo más... Nosotros éramos del... 7 días con el pueblo. Nosotros éramos del grupo Nueva... En diciembre. Sí, en diciembre. Nosotros éramos del grupo Nueva Forma. Ese grupo lo formamos Tommy García y quien te habla. Y teníamos una filosofía y un principio. No éramos ultraizquierdistas. Y para alejarnos de lo que iba a pasar después, el mismo día que se inauguraba el evento, sugerido por Joaquín Basanta, estábamos nosotros antes del concierto repartiendo un comunicado sobre nuestra posición sobre el evento. Porque sabíamos lo que iba a pasar después. ¿Tú conservas una copia de eso? Lo tiene Tommy. Tommy tiene todo eso. Tommy García tiene todo eso. Al final... Y Tommy fue el responsable de reivindicar ese evento 40 años después. ¿Este quién es? Esa es Lucecita Benítez. ¿Ese es Lucecita? Esa es Lucecita Benítez. No, perdone lo que voy a decir, no joda más. Sí. Esa es Lucecita Benítez. Sí. Es Lucecita Benítez. Que dicho sea de paso, el corte de pelo ya enseñaba lo que ella iba a hacer. Definitivamente, que es su derecho. Que en ese, claro, pero que en esa época ese corte... Nadie hacía, ninguna mujer hacía eso. Exactamente. Eso es así. Una una forma de reivindicar a Puerto Rico en el tema que tú y yo tenemos. Lucecita. En el tema que tú, mira lo joven que estaba ahí. Una forma de reivindicar. No la conocía. No, es ella. Yo estaba ahí. Claro que es ella. Yo estaba ahí. Oye, una forma de reivindicar lo que queremos con Puerto Rico, porque yo soy de los que cree que este país tiene una deuda moral con Puerto Rico. Yo propongo dos cosas. Un reconocimiento a esa señora y otro a Dani Rivera, que este país se lo debe. Porque... Perdóname, ahí le han hecho algunas que otro porque se le dio la nacionalidad. No, pero a ella, pero ya él lo recibió. Él lo recibió. Sí. Pero ella ella no. No, ella es representativa de un pensamiento y una actitud en Puerto Rico importante, todavía. Claro, porque con Lucecita vino entonces la época de los jóvenes, el Club del Clan. Soy rebelde por su forma, No, es rebelde por... Que ahí viene otro tema con el pelo y ella era rebelde desde entonces. No entremos en esta nostalgia musical porque si no, hoy no hay programa. No, pero además yo respeto eso. Que entonces después de eso viene algo que se llama Sofi. Sí. Sofi vino después. Sofi vino después, Ernita Nazario vino después. Grande, Ernita Muy Nazario. brillante.
Gilberto Monroy vino No, después. ya, espérate, ese es el mejor para mí. Hay un video de él alabando a este país en el show del mediodía. Escúchame. Como Gilberto ¿Qué Monroy. faltas tú me... No. Oye, vamos a hacer un programa de bolero. No, pero no como. Bueno, con Gilberto. Con Gilberto. Con Gilberto y como fue. Tito Rodríguez. Es un homenaje a Puerto Rico. Bueno, entonces yo me Es voy un a ir. homenaje a Puerto Rico. Y lo Que este podemos ver. país no se lo hace teniendo una deuda moral con Puerto Rico. Que la tiene. Óyeme, Tito. No, oye, Tito, nos agarraron medio millón de mojones. Sinceramente, Ah. muy feliz de estar nuevamente Es entre el ustedes. mejor. Santo Domingo para mí representa el único Era un lugar de grande. escape que tengo de Puerto Rico. Era un gran... Salgo muy ¿Qué poco a viajar de allá. falta tú me Y haces? cuando lo hago es acá. Encantado de estar con ustedes. Dios los bendiga a todos. Mis canciones con todo mi cariño. La primera, maestro, si usted es tan amable y me permite cantarla. Bueno, eso... De Bobby Capó, su bella melodía que él tituló y que comienza como dice. Qué falta tú me haces, qué falta tan inmensa. Pasaron tantos años, mi orgullo me venció. Juré jamás mirarte, juré tal vez odiarte, juré cobrar bien caro lo que juzgué traición. ¿Qué mundo este más raro? Odiarte ya no puedo. Oh Dios, ¿por qué me has dado tan débil corazón? ¿Qué falta? Tráeme un pote. Ay, estamos en el aire. Excúseme. Yo dije un pote un pote de agua fue. Una cosa. Sí, porque Dedicamos ese bolero al doctor, brillante lingüista, que estudió en Besançon, Francia, Diógenes Céspedes. Oh, pero espérate, tú hablando de don Diógenes. ¿Por qué no lo traemos un día? Y lo Vamos a sentamos traerlo. ahí? No, yo hablo con él. Mira, hacemos pero un programón. Con Diógenes hacemos un programón. ¿Por qué a Diógenes no le gusta la televisión? También que escribe. Porque la gente de esa generación no es de televisión. Sí. Eso es lo que sucede. Es de verla, no de... Es de verla, son un poco distantes. No crea que a mí me gusta mucho tampoco. Una cuña. Ajá. Me están buscando a Tito Rodríguez. Pero a cuenta y riesgo mío, me van a buscar después a Benny Moré cómo fue esa canción. Vamos con Tito. Perdón. Cuando ya no me quieras, no me finjas cariño, no me tengas piedad, compasión ni temor. Si me diste tu olvido, no te culpo ni riño, ni te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré canturreando mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas,
Detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Sé que ya no me quieres, me lo han dicho tus ojos. Partiré por las rutas que no tiene. Diríamos que Tito fue otra de las grandes manifestaciones de... Tito tiene dos valores. ¿Cuáles? El primero, buen puertorriqueño reivindicando en Estados Unidos, en Nueva York en particular, el sentido de lo puertorriqueño. Siempre fue estricto y ortodoxo en ese sentido. Por eso era tan querido, porque era un tipo apegado a sus raíces, nunca las negó, uno. Y luego tenía la cualidad de que era un músico flexible con los músicos, tenía sentido pedagógico. Tú no oyes cómo le suena esa orquesta. ¿Tú crees que eso es juego? Sí, porque En tiempo. Gilberto era más sobre la guitarra, este era más sobre la orquestación. Correctamente, correctamente. Entonces, vamos a oír y yo quiero que ustedes vean la orquesta, la época, los metales y la voz. Y eso va dedicado cuando tú le dices a alguien cómo fue. No sé explicarte, escucha. ¿Qué pasó? Pero de ti me enamoré. Fue la luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial, regó mi vida de inquietud. ¿Qué pasó? Pero de ti me enamoré. Tú sabes que llamó la atención aquí en esto que estábamos viendo. En primer lugar, el traje, la ropa, el vestir. Ese era su estilo. El respeto. ¿Sabe de dónde viene ese estilo? No. Busquen una foto de Cab Calloway. Cab Calloway era un músico de los 30 y los 40. En Cuba, lo que se llamó la época del feeling, los músicos que siguieron el feeling, ahí hubo una fusión y puente del jazz, un crossover del jazz que venía de Cuba entre los 30 y los 40. Al final, el modelo de esas grandes orquestas cubanas eran el modelo de las grandes big band, de las grandes big band que se reprodujeron aquí después. La San José era una de ellas. Sí, ahí voy. La Sonora Matancera, y estaba también con la Sonora Matancera. ¿Cuál era la otra? Wow. ¿Cuál de todas? De Cuba, igual que la Sonora. La Sonora Matancera y antes, pero bueno. Fíjate, hay trombón. Escucha. Las secciones de viento, trompeta, trombón, están totalmente copiadas del estilo de las Big Band de los 30 y los 40. ¿Cuándo surgen las Big Band? 30-40. Ahí conocemos ¿Y cuándo a Ellington, a Con Basie y el propio Cab Calloway, de quien copia Benny Moré la forma de dirigir y la ropa. ¿Cuándo se define? ¿No aparece Cab Calloway? ¿En qué año? A ver. ¿Qué año se define valga la redundancia, el jazz? Perdón, que ya me di cuenta de algo. No es cat de gato, es CAB. CAB. Holiday.
Holloway. Sí, mira, ¿y cuándo se define el jazz? ¿En qué año? ¿O en qué década? No, bueno. Los principios de siglo, en un bar que se llamaba Storeville en New Orleans, ahí nace todo. El jazz era en los lugares de prostitución en New Orleans, en los famosos en los barrios rojos. Ahí es que nace esa música. La palabra jazz es un derivado de as, nalga, que adquiere luego en el periodo para ocultar el original, porque esa era la idea que había de esa música. Y había una expresión de slang norteamericana, cuando una gente discutía con otra en esa época, decía, como para decirle, vete al carajo, and all that's jazz. Que hay una película de Boss Foss de 1969 con Roy Scheider que trata el tema de un coreógrafo, y la película toma ese slang, el nombre de ese slang de New Orleans que se llama All That's Jazz. ¿Y la música blues? Boss Foss. La música blues, ¿cuándo sale? El blues, más o menos en el mismo tiempo. Lo que pasa es que el blues es muy rural. Ese es Cab Calloway. Pero mira qué corbata tiene el caballero. No, hubiese sido bueno verlo de pie para contrastar mira qué corbata con el modo tiene. en que se viste Eddie Murray. Pero nada, ese es Cab Calloway. Pero no te pierdas. Que era un showman con su orquesta. Y mira el de atrás con su corbatín. No, ¿qué pasa? ¿Y de dónde aprendió Rubirosa todas estas cosas? Porque los cubanos lo aprendieron de este estilo, pero Rubirosa se cuadró y la botó lejos. Yo tengo un criterio diferente al resto de la gente de Rubirosa. ¿Sobre Porfirio Rubirosa? Sí, claro, porque a mí yo no hago elogio a calieses internacionales de Trujillo. No lo hago. Era un esbirro. Claro que era un esbirro. Y decir que vestía bien es un elogio. No, bueno, pudo haber vestido bien. Tú lo debes ignorar, pero no decir que vestía mal. No, pero su misión diplomática era de Calier. ¿Era de qué? De Calier. ¿Hoy cuándo no? Bien, ¿Y correcto. cuándo no es Pascua en verano? No, muy bien, pero Vamos a seguir con sombras. No, hay un mito, vamos a acabar con ese mito. Hay un mito en el que muchos dominicanos se sienten muy orgullosos de Porfirio Rubirosa. No es mi caso. ¿Y qué tenía Porfirio Rubirosa para sentirse orgulloso? No, hay un mito, se ha creado un mito. El mito sexual, el mito de que tenía muchas mujeres, el mito de que vestía bien. Pero ese tipo tenía... No, pero un momentico. Una cosa es mito y él, de que vestía bien es cierto. Pero está bien, pero... Y que tenía muchas damas también. Está bien, muy bien. Y que tenía una de Trujillo también. Bien. Y de que era Calier también. Bien. Y de que era un asesino también. Bien. No hago apología de personajes de ese tipo. Sí, pero tú no puedes ir en contra de la historia. No. La historia hay que contarla y explicarla para que no se repita. De acuerdo, no te emociones tanto. No hago elogio de personajes de esa ¿Y quién característica. está haciendo elogios? No, yo no digo que tú. Ah, ok. Yo hablo de que hay un mito. Sombras. Sombras nada más. A propósito Felipe de Pirela. Porfirio. Sombras. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí. Sin verte estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnagas llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón.
y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar. Pero bueno, nosotros vinimos a hacer un programa de visión internacional o de visión musical. No, eso indica... Pero estamos Y eso hablaba yo con Diógenes Céspedes ayer. No, pero hay que traer a Diógenes. No, lo vamos a traer, pero vamos a traer a Diógenes, porque Diógenes tiene una perspectiva y una visión sobre el bolero fabulosa. No, pero no de eso, no. Bueno, ¿de qué tú quieres? De sus libros. De sus libros, bueno, listo. Y se le ponen unos boleros de paso. No, pues entonces... Las dos cosas. No, mira, fanático. Sí, pero los ¿Tú sabes lo que me dijo? ¿Tú sabes lo que me dijo? Lo ¿Sabes lo que me hacemos en dijo? No, a esa canción me gusta por Rafi Muñoz. Digo, coño, que tú eres más viejo que yo. ¿Y quién es? Rafi Muñoz. José Luis Monero. Ese es su... Esa es una. Un saludo a Gonzalo Mejía, que está viendo el programa, y mucha gente que valoran este tipo de incursión momentánea, en la música, fugaz y sobre todo espontánea, porque no estaba programado. No, para nada. Si estuviese programado, lo No, una locura. Bueno, en el Perú, el programa de hoy... Como les dije, hoy toca Visión Internacional. ¿Qué hacemos? Hoy vamos a analizar el caso del Perú. Visión Internacional está relacionado con explicar las causas, fenómenos, circunstancias o motivos que acontecen alrededor de hechos. ¿Y saben por qué lo hacemos? Porque el ciudadano común de nuestros lares, es decir, de nuestros países, solamente perciben lo que salen en los diarios. Y la verdad es que los diarios, con alguna frecuencia, te ponen una versión de los hechos atomizada, vale decir, relacionado con el criterio que tiene la agencia que escribe. Entonces, por eso es que muchas veces te hablan de un caso. Yo tengo mi particular opinión de Nayib Bukele, y tengo la oportunidad, el privilegio de estar en El Salvador por circunstancias X del tema de mi relación con el deporte, y he aprendido mucho del Salvador, no lo que sale aquí, y así sucesivamente. Y hay una historia que se escribe con lo que eran las agencias de prensa, lo que en su momento fue UPI, la AFP, AP, la española, ¿cómo se llamaba? F, lo que fue Reuters, que algunas de las cuales... La propia Prensa Latina. Eran al servicio del régimen, claro. Entonces por eso surge Prensa Latina. Claro. Por eso China hace entonces... Y por eso los alemanes hacen el Deutsche Welle. Cada quien tiene... Cada quien, como entonces eran parcializados o interesados las agencias de prensa. Unos ingleses, unos alemanes, unos cubanos. Entonces cada país hizo su agencia internacional. RT. Hay una italiana que creo que se llama INSA. Sí. Hay una italiana. Sí. No sé. Estamos hablando de que... Entonces, cuando usted lee noticias internacionales, usted tiene que ver la fuente. Entonces, en Visión Internacional nos ocupamos de recoger los datos de lo que acontece. Mire, lo que está sucediendo en Perú es paradigmático, es algo impresionante. Un país que de los últimos presidentes, el que no está preso lo andan buscando, incluido las esposas de algunos de ellos. Otros se suicidó, como el caso de Alan García, y figuras emblemáticas que usted lo que le veía era a la sazón economistas de pura cepa viniendo de los Estados Unidos, puestos por los americanos. El caso de Toledo y el caso de Kuczynski, ambos están detenidos, uno de manera... Uno está prófugo todavía, ¿no? Prófugo, bueno, pero está, ya está... Él llegó allí. Sí, no está ya afuera, pero ya amarrado. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y Kuczynski, que está con prisión domiciliaria. Ambos procedentes de las huestes norteamericanas y de eso. Entonces, la idea hoy es que hablemos un ratito de qué ha ocurrido y qué está pasando en Perú. Muy bien. Hay que, para crear un marco teórico y proceder a lo que vamos a ver, habría que decir primero que en este momento, a partir de lo que vamos a ver, en el Perú hay una quiebra de la autoridad. Hay una expresidenta de Costa Rica,
la señora Mireya. Costa Rica, Laura Chinchilla. No, pero hubo una presidenta que se llamaba Mireya. No sé si era de Panamá, perdón. No, Mireya. Es de Panamá, es de Panamá. Mireya. Es de Panamá. Sí, cómo no. Bien. De Panamá. De Costa Rica, Laura Chinchilla. Esa señora dio unas declaraciones. Vuelvo y repito el Q. En el Perú hay una quiebra de autoridad. Esa señora dio unas declaraciones muy breves en estos días diciendo que el grave problema y la gran contradicción del Perú era, desde el punto de vista legal, las propiedades que tenía el Congreso frente al Poder Ejecutivo. Es decir, no hay un equilibrio de poderes. De hecho, si tú te pones a calcular todos los presidentes que han salido del Congreso, Vizcarra, todos esos presidentes, vuelvo y repito, en el Perú hay una quiebra de autoridad. Queremos ver las imágenes de los últimos problemas que ha habido en el Perú. Sí, sí. Por favor. No, eso es propio de eso. Bueno, pero esas el imágenes... tema, perdón, el tema es el siguiente. El miércoles 7 de diciembre, a eso de las 11:40, este señor de repente, en una especie de complot con Besti Chávez y... hablamos de Pedro Castillo. Sí, de Pedro Castillo. Él da un discurso y de repente se rompe el orden constitucional. ¿No? Bueno, él se da un autogolpe. Porque usted como presidente no puede, ya lo veremos a lo largo del programa, dar un discurso y decir que usted va a crear un estado de excepción para poder arreglar una situación. Eso es ilegal. Eso es autocracia. Él da el discurso y después que da el discurso, su amigo López Obrador le dice que tiene abierta la embajada y él trata de ir a la embajada de México y se da una situación emotiva muy difícil para sus escoltas porque reciben la orden del alto comando de inteligencia de que lo detengan antes en la Avenida Italia, antes de llegar a la embajada de México, donde lo estaban esperando para concederle inmediatamente el asilo. Su propia seguridad, obedeciendo órdenes superiores, lo detiene y lo llevan a una especie de lugar que es como inteligencia operativa de la policía, donde todavía está. Grosso modo, este señor pretendía que las Fuerzas Armadas lo apoyaran. 20 o 30 mil... cambió el jefe de las Fuerzas Armadas buscando a alguien que sirviera de puente para lograr que las Fuerzas Armadas lo apoyaran. No se pudo y finalmente pasó lo que pasó. Ahora bien, para que entremos ya en materia, ahora hay una crisis política mezclada frente a una presidenta cuya incapacidad es evidente. Ella comenzó diciendo, la señora Boluarte, ella comenzó diciendo que no sabía cuándo iban a haber elecciones. Uno. Después tuvo que decir que lo estaba pensando y finalmente la convencieron de que dijera que las elecciones pudiesen ser en abril del 2023. Los especialistas electorales del Perú entienden que si el Congreso no hace las reformas políticas pertinentes, no puede haber elecciones porque hay una especie de normativa electoral que en el tiempo que ella ha dicho no se cumple. Bueno, lo cierto es que está destrozado desde el punto de vista institucional. Y más de 100 millones de dólares en pérdida y sigue creciendo. Claro. Lo que eran protestas pacíficas para reclamar han terminado en vandalismo. Y muertes. Y muertes, ya van 7. Pienso que... Y en el día de hoy tuvieron que declarar en estado de emergencia Arequipa, Puno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y lo grande que es una nación que podía haber tomado su ritmo de crecimiento. Una nación con un caudal intelectual y una tradición brillante. ¿Tú sabías que esa nación es la de la ruta gastronómica de más perfil, del más alto perfil, la ruta gastronómica de América? No, y al margen por encima de México. Sí, claro. Y al margen de Vargas Llosa,
ha dado intelectuales en el cine, Armando Robles Godoy, autor de En la selva no hay estrella, y la película La muralla verde, que tú debes recordar. Las tesis de Carlos Mariátegui, que fue un intelectual muy importante en Perú, que planteaba en una de sus 7 tesis que hasta que en Perú no hubiera un acto de consecuencia para solucionar la cuestión indígena, las situaciones de crisis iban a seguir siendo prolongadas. Te interrumpo para hacerte que de los países con una estructura indígena de mayor resiedumbre, más logradas, es el Perú. Es el Perú. O sea, los indígenas del Perú no tienen esas diferencias y esas peculiaridades, de algunos con debilidades. Lo que quiero decir es una identificación. Hay un núcleo de identidad cultural dura. Eso es. Dura. Y eso muy profunda. Y eso te lo explica la historia del Imperio Inca, que es una bella historia de los incas, importante y fundamental. Que se roban un poco más de esto los mexicanos. Correctamente. Pero que en Perú está como la esencia, el origen. País minero por demás. No. Entre otras cosas. Sí. Demos inicio a Visión Internacional. Adelante. Adelante. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos, y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Entendemos como un golpe de Estado la toma del poder político de un modo repentino por parte de un grupo de poder de forma ilegal, violenta o a la fuerza. Generalmente se realiza por militares o con apoyo de grupos armados. La práctica del golpe de Estado es independiente de la ideología y los ha habido tanto de izquierdas como de derechas. Una de las condiciones fundamentales para el éxito de un golpe de Estado es contar con apoyo dentro de la administración pública. Sin el apoyo o, al menos, la connivencia de la burocracia, las Fuerzas Armadas o la policía, es probable que un intento golpista fracase o no perdure mucho tiempo. Latinoamérica atravesó por un sinnúmero de golpes de Estado, muchos de ellos agrupados con base en periodos definidos dentro del proceso de transformación social, económica y política. La historia de la democracia en el Perú ha sido bastante accidentada por golpes de Estado y gobiernos autoritarios que se han hecho el poder en repentinas ocasiones. Los primeros años de la República se caracterizaron por una lucha constante entre los distintos movimientos y sectores de la sociedad que buscaban obtener el poder.
Haciendo un recuento, entre 1821 a 1845 hubo 53 gobiernos y 6 constituciones. Aproximadamente hemos tenido unos 14 golpes de Estado exitosos. En este video no se consideró los que fracasaron o los que fueron detectados. Número 1. Motín de Balconcillo. El motín de Balconcillo fue el primer golpe de Estado llevado a cabo el 27 de febrero de 1823 y dio inicio al caudillaje militar. El 29 de septiembre de 1822 se instaló el primer Congreso Constituyente del Perú, presidido por Francisco Javier de Luna Pizarro, ante quien renunció San Martín el cargo de protector. Ante esto, el Congreso asumió el poder ejecutivo a través de una junta gubernativa, presidida por el general José de la Mar, quien de inmediato trató de impedir el fortalecimiento del ejército virreinal acantonado en la sierra. Como no disponía de un plan propio, se tomó el que había preparado San Martín antes de retirarse del Perú. Este plan contemplaba una expedición a puertos intermedios, desde donde el ejército debía internarse en la sierra para atacar a los realistas. El procedimiento era muy complejo y llevado al campo de acción resultaron los fracasos de Tarata y Moquegua, por lo que la Junta Gubernativa cayó en un profundo desprestigio y su situación se hizo precaria. De aquella época es la famosa burla salida del campamento español. Congresito, ¿cómo estamos con el Tristras de Moquegua? De aquí a Lima hay una legua. ¿Te vas? ¿Te vienes? ¿Nos vamos? El expresidente Pedro Castillo fue detenido luego que el Congreso de su país lo destituyera de su cargo. En su reemplazo asumió la vicepresidenta Dina Boluarte en uno de los episodios más convulsionados de la historia reciente del país. En cuestión de horas, el destino político de la nación sudamericana dio un giro radical. La crisis política se desató cuando Castillo anunció desde el Palacio Presidencial su decisión de cerrar el Congreso de la República, instaurar un gobierno de excepción, establecer un toque de queda nocturno y convocar a elecciones para establecer un Congreso con facultades constituyentes, con la misión de redactar una nueva Constitución. En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia. Los eventos se precipitaron después de que Castillo hiciera el inesperado anuncio, que fue calificado de autogolpe de Estado por representantes de todo el espectro político, pocas horas antes de que el Congreso decidiera si continuaba al mando del país al votar una moción de vacancia en su contra. El Congreso adelantó la votación y declaró el fin de su mandato por incapacidad moral. Finalmente Castillo se presentó ante la Prefectura de la Policía Nacional de Perú, donde quedó bajo custodia. Horas más tarde, la ex vicepresidenta del país, Dina Boluarte, juró como nueva mandataria. Tendremos que constituir un gabinete de todas las sangres, donde estén representadas todas las fuerzas democráticas, para que juntos podamos sacar a nuestra patria adelante. En su primer mensaje a la nación, Boluarte, convertida en la primera mujer que asume la presidencia de la República, calificó la decisión de Castillo como un intento de golpe de Estado que no encontró eco en las instituciones de la democracia ni en la calle. Pero ¿cómo se llegó hasta aquí? Bueno, Castillo asumió la presidencia en julio de 2021. Desde entonces enfrentó varias crisis de gobierno que le obligaron a reemplazar su gabinete de ministros en repetidas ocasiones. La sesión de emergencia del Congreso que puso fin a su mandato era el tercer intento de la oposición de sacarlo del poder, declarando su vacancia del cargo por permanente incapacidad moral para gobernar. Castillo, por su parte, acusó a los opositores de querer dinamitar la democracia y se declaró inocente de los cargos que se le imputan. La convocatoria del Congreso para discutir la destitución de Castillo se basaba en la presunta incompetencia del mandatario para gobernar, dado que en año y medio de gestión pasó por un torbellino político, nombrando 5 gabinetes y cerca de 80 ministros. Bueno, la verdad es que quiero felicitarte por la
la composición de este video, que por demás recoge todo esto. ¿Cuál sería el día de hoy? Porque ha sido, el país lo conoce, lo que ha acontecido, pero me encantó la historia de origen desde el conflicto del Congreso con el Ejecutivo. Desde el siglo pasado. ¿Qué puede deparar esto para el Perú en los próximos días? Bueno, las acciones en la calle siguen. Al día de hoy. Sí, la Panamericana Sur, Panamericana Norte estaban bloqueadas, que es espérate, hay gente que tiene 3 días atrapada en un autobús, peruanos y extranjeros, que no han podido acceder a Lima. Esa situación sucede ahora, en este momento. El tráfico vehicular de Lima es uno de los más complicados del hemisferio. No, y sobre todo esos ejes de autovías, la Panamericana Sur y la Norte, congestionadas y tomadas por la gente. Bien, yo quisiera, antes de despedir el programa, 2 cosas. Que viéramos la parte breve, que es muy breve, del comunicado de la crisis diplomática que ha generado el tema del apoyo de México, Colombia, Bolivia, y fueron inteligentes y dejaron a Venezuela fuera. Y Argentina, pero lo correcto sería que Venezuela estuviera ahí. Ahí se crea un conflicto diplomático totalmente absurdo, auspiciado por López Obrador. ¿Por qué? Porque está claro, según las leyes de ese país, que este señor hizo un autogolpe. Entonces, si eso está claro, se está calificando en términos diplomáticos de injerencismo el estar diciendo que él ganó las elecciones. Bueno, él ganó las elecciones, además en una proporción con 50.000 votos más o menos. Pero él mismo se dio. Pero un presidente, de acuerdo a los artículos 117 y 118 de acuerdo, no puede decir que él va a crear un régimen de excepción. Una cosa totalmente absurda. Porque él mismo está diciendo que se está quitando. Evidentemente. Esto es único. Un presidente que dice, ya no hay más gobierno. No, pero de todos modos, para que veamos hasta dónde puede llegar en materia diplomática la demagogia y la ridiculez, a mí me gustaría escuchar el comunicado conjunto de esta Cancillería ante la situación del autogolpe de Pedro Castillo. La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, identificados con intereses racistas y sociales en general, ha logrado crear el caos con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional. Llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana. La única agenda del Congreso, desde el 29 de julio de 2021, en que juramenté el cargo de presidente de la República, ha sido y es la vacancia presidencial, la suspensión, la acusación... Una explicación. Sí. La situación de Galeel ahora mismo se está discutiendo. ¿Qué pasa? Que los artículos de sedición en la Constitución peruana, hay una figura legal que especifica que tú debes alzarte, en armas. Pero en el caso de él, lo que algunos abogados constitucionalistas dicen, él no se alzó en armas, pero sin embargo, en su arenga, le estaba diciendo a otros que se alzaran para que lo apoyaran. Que era lo que él decía ahora. Correcto. Vamos a ver lo pedido. Vamos a repasar el comunicado que emitió la Cancillería Argentina a propósito de la grave situación que se vive en Perú. Comunicado conjunto de los gobiernos de Argentina, Colombia, México y Bolivia sobre la situación en Perú. Esto fue publicado hace instantes. Los gobiernos de la República Argentina, la República de Colombia, los estados mexicanos y el Estado Plurinacional de Bolivia expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro
Pedro Castillo Terrones, presidente de la República de Perú. Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que priorice la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas, parte de ese comunicado que acaban de emitir, comunicado conjunto que acaban de emitir estos países, entre ellos el nuestro. Está listo, dura medio minuto. Vamos a ver la respuesta que da la presidenta, tenemos que comentarlo. Claro. Y con esto nos vamos a despedir de Visión Internacional. El programa sigue, tenemos invitados acá, que es un gusto que ustedes siempre puedan conocer en la semana lo que es la visión internacional de lo que acontece. Hoy hemos tomado el caso de Perú. Evidentemente hay uno pendiente que está gestándose su producción, que es el interesante caso que se vierte sobre el país que es continente, que es Brasil, que este 1 de enero puede cambiar. Sí, claro, va a cambiar. Este 1 de enero tenemos a Lula de regreso. Você está falando. Você fala. Pero el programa lo vamos a hacer en portugueño. Uy. ¿Qué te parece Lula? Bueno, ya hablaremos de eso. Vamos a ver la respuesta de la presidenta. ¿Decidió entregarse? No tiene más remedio. Sí, pero Bolsonaro, que por cierto, se da el mismo caso, dividido. No, y sale fortalecido. 50-50. Sale fortalecido. O sea que Lula tiene que ver cómo se mueve. Ya. Y no darse un autogolpe, claro. No, imposible. Ese no se lo dará, ya se conoció lo que es más inteligente, es mucho más inteligente que el señor Castillo. Bueno, la respuesta de ahí está. Publicado hace instantes, los gobiernos de la República Argentina, la República de Colombia, de los estados mexicanos y del Estado Plurinacional de Bolivia expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República de... Pero tranqui, muy bien ha salido eso. ¡Quieto, Bobby! No, pero... Bueno, entonces, visión internacional con Perú. Estoy muy complacido de lo que ha sido esta respuesta y sobre todo esto que dice López Obrador, y así nos vamos a la pausa y vamos a regresar. Ahí está López Obrador, que va a decir algo sobre esto, y López Obrador es como muy cabeza dura. No, lo ideal hubiese sido ya poner la respuesta de ella a ese comunicado. Sí, pero bueno, ahí está. Pero parece que no aparece, señor. Si no aparece, nos vamos. Nos vamos a la pausa, vamos a regresar. Siempre quedará contenido para guardarlo y presentarlo a Perú, porque lo de Perú no es por ahora. Dice que lo encontraron. Vamos, dale. Resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo, al que aún consideran presidente de Perú. Boluarte indicó que la información que llega a estos países es que se ha producido un golpe de estado en el que alguien sacó del cargo al expresidente, algo que desmintió. También dijo que se comunicará con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aunque la Cancillería brasileña no firmó dicho comunicado y felicitó a Boluarte el pasado 7 de diciembre. El expresidente peruano Pedro Castillo publicó este lunes una carta desde su centro de arresto, al que fue trasladado tras su destitución el pasado miércoles por el Congreso, en la que escribió que considera estar secuestrado y tachó de usurpadora a Boluarte, que asumió la jefatura de Estado tras su destitución.